Bueno, este es el video del PBL número 14, en el cual se analizarán los filtros pasabandas y filtros supresores de bandas, donde su principal diferencia se centra en que para el caso del filtro pasabandas se permite configurar para dejar pasar ciertas frecuencias, mientras que para el filtro supresor de bandas, como su nombre lo indica, se configurará para no dejar pasar ciertas frecuencias. El de arriba es el filtro pasabandas y el de abajo es el filtro supresor de bandas. Para el segundo punto, o en el segundo caso, que es el filtro supresor de bandas, se tiene que si tiene un valor muy alto de Q, se estaría hablando de un filtro notch. El siguiente punto a analizar son los diagramas de frecuencia, donde se podrán analizar los puntos en Scilab, donde se mostrará dónde se sitúan los ceros y los polos en ambas funciones de transferencia. Por ejemplo, para el primer filtro de pasabandas, tenemos un cero en el origen, donde nuestro cero tiene una S, ya que nuestro cero tiene una S. Y en el denominador tenemos dos S, por lo tanto se deduce que tenemos dos polos. Cabe destacar que aquí se está haciendo las mediciones de los polos en radianes. Se tendría que hacer la multiplicación por 1 sobre 2pi para poder sacar en hertz, que son los valores que nosotros manejamos. Este es para el caso del filtro pasabandas. A continuación se mostrará el filtro supresor de bandas. Bueno, para el filtro supresor de bandas, se tiene que el cero está conjugado en su frecuencia de corte baja, por lo cual se estaría hablando que no está en el origen, pero sí cercano a él, ya que nuestra frecuencia de corte baja también está cercana a él. Y en el denominador seguimos teniendo dos S, por lo tanto también tendremos dos polos, los cuales están como los X. Igual que el caso anterior, esto está en radianes, tendríamos que multiplicar por 1 sobre 2pi para poder obtener el valor en hercios. Bueno, pasamos a la simulación de multisim. Para el primer diagrama de Bode, se tienen los siguientes valores. Martín, no se mueve esto. Ya se movió. Martín. Es que si mueves el mouse no puedo moverlo yo. Ah, caray. Como se puede apreciar en el diagrama de Bode para el filtro pasabandas, se tienen los siguientes valores. Por ejemplo, cuando se tiene a menos 3 decibeles en la frecuencia de corte baja, se estaría hablando de un valor de 100 Hz aproximadamente. Ahí más o menos se puede apreciar el valor, aquí se sitúa en 101, en casi menos 3 decibeles. La frecuencia central estaría en el valor aproximado de 3.1 kHz, el cual podemos apreciar aquí. Bueno, ya se movió. Y para finalizar, nuestra frecuencia de corte alta, que también se sitúa en menos 3 decibeles, es aproximadamente de 100 kHz. A continuación va nuestro compañero Martín. Bueno, para comenzar, les voy a explicar cómo funcionan nuestras fórmulas para calcular el ancho de banda, nuestra frecuencia central y nuestra Q. Bueno, para ambos circuitos, podemos calcular nuestra frecuencia de corte baja y alta, con la fórmula de 1 sobre 2pi por RC. Por ejemplo, para la frecuencia de corte baja, vamos a multiplicar estas dos RCs o estas dos RCs. Para la frecuencia de corte alta es esta RC o esta RC. Multiplicamos por 2pi justamente para convertir ese valor de radianes a hercios. Teniendo esto, para calcular nuestro ancho de banda, tenemos nuestra frecuencia de corte alta y nuestra frecuencia de corte baja. Hacemos la resta y ya sabemos de cuánto va a ser nuestro ancho de banda. Para nuestra frecuencia central va a ser
la raíz de la multiplicación de nuestras frecuencias. Esto simplemente nos va a dar el valor justamente en el centro, como ya habíamos visto en el primero. Es justamente la frecuencia en el centro de nuestro ancho de banda. Después está nuestra Q. Nuestra Q se calcula usando la frecuencia central dividida sobre nuestro ancho de banda. Esto nos va a dar un valor que va a determinar qué tan ancho es ese ancho de banda o qué tan angosto es. Por ejemplo, si necesitamos medir una frecuencia, si necesitamos cortar una frecuencia muy, muy específica, vamos a tener una Q muy grande, significa que va a ser muy angosto nuestro ancho de banda. En cambio, si tenemos una Q muy chiquita, significa que nuestro ancho de banda se va a hacer muy grande y va a abarcar muchos datos, en este caso muchas frecuencias. Ahora voy a explicar un poco más con el diagrama de Bode de nuestro segundo circuito. Como podemos ver, aquí está el filtro recortabandas. Vemos que tiene un 0. Aquí empieza en infinito. Estamos en nuestro 0 decibeles. Y vamos a nuestro primer polo. Está aproximadamente en los primeros menos 3 decibeles. Está en 100 hercios. De ahí nuestra frecuencia central va a ser justamente aquí en el otro 0, que es lo que va a hacer que caiga. Como podemos ver, para este caso, nuestra frecuencia central va a ser de aproximadamente 911. Ahí está, es difícil pegarlo centímetro. Y después vamos a tener nuestro otro polo, porque vuelve a empezar a subir la gráfica. Y tenemos nuestro polo en otra vez menos 3 decibelios. Aproximadamente. Está más para acá. Que va a ser de aproximadamente 8.3 kilohercios. Y ya de aquí se mantiene nuestra señal. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos una Q mucho más grande, ya que nuestra frecuencia que va a abarcar nuestro ancho de banda es muy corta. Y por ejemplo, aquí tenemos una Q un poquito más chiquita, ya que cubrimos un espectro de frecuencias más grande. Ahora voy a demostrar cómo funciona con el simulador. Vamos a tener 0.7 voltios RMS, que es igual a 1 voltio pico pico. Voy a empezar con una frecuencia. Voy a poner la primera frecuencia central, que va a ser de 3.1 kilohercios. Aquí podemos observar nuestro voltaje de entrada, que es la señal amarilla. Nuestro voltaje en la salida de nuestro filtro pasabandas. Y la morada es nuestro filtro rechazabandas. Como podemos ver, como nuestra frecuencia está justamente en el centro de la banda, nuestra salida es completamente igual. Bueno, es igual, pero desfasada 180 grados, debido a que tenemos una configuración inversora. Como podemos ver, el resultado de en la línea morada es el resultado de nuestro filtro rechazabandas. Entonces podemos ver que está más atenuada. Debido a esto, a que nuestra frecuencia de 3.1 se ubica justamente aquí en las caídas. En las caídas de la magnitud. Esto significa que nuestra magnitud va a ser reducida. Ahora vamos por efectos para ver cómo funciona el rechazabandas. Voy a cambiar la frecuencia. Aproximadamente a la frecuencia central de nuestra configuración rechazabandas. Le damos en correr. Y como podemos ver ahora, no tenemos ninguna salida, ya que nuestra banda, nuestra frecuencia se encuentra justamente en nuestra frecuencia central, donde estamos rechazando por completo esa frecuencia. Entonces no tenemos ninguna entrada. Ahora vamos a pasar con las conclusiones, comenzando por mi compañero Sebas. Como conclusión,
Reflexioné acerca de las diferentes aplicaciones en la industria donde las configuraciones de nuestros filtros pueden ser aplicadas, ya que brindan una gran ayuda al momento de manejar las señales para procesarlas de una mejor manera o simplemente disminuir el ruido. Como otros ejemplos se tiene a los ecualizadores, donde se seleccionan a qué frecuencia se les permite el paso y a cuáles no. Este siendo uno de los ejemplos más vistos y más fáciles de captar, por lo mismo de que son de ondas de sonido, pero no son la única aplicación y hay un sinfín más. A continuación va la conclusión de nuestro compañero Martín. Bueno, yo como conclusión aprendí un poco más acerca de cómo funcionan los filtros, qué aplicaciones pueden tener, ya que justamente en la aplicación de un oxímetro yo había visto en estas configuraciones que sirve justamente para filtrar solo las señales que necesitamos recibir en nuestro aparato para poder hacer las mediciones correctas. Ahora va la conclusión de mi compañera Jimena.